Continuamos en las cuatro esquinas y ahora les propongo realizar un viaje virtual, no nos queda otra en esta época de confinamiento, hasta un lugar que probablemente sea uno de los primeros que tenga anotado mentalmente muchísimos vecinos de la comarca y otros de los más dispares rincones que son aficionados al mundo del medio ambiente. A principios de la pasada semana nos desayunábamos con una información que, como les digo, nos ha venido como, una bolsa de oxígeno, una catarsis para desplazarnos mentalmente cuando veíamos las imágenes que se hacían públicas desde el centro de visitantes José Antonio Valverde de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra, informándonos de que en torno a 20.000 ejemplares se encuentran ya concentrados allí. Director conservador de la Laguna de Fuente de Piedra, Manuel Rendón, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Cristóbal. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo? Pues me encuentro al norte de la Laguna de Fuente de Piedra. ¿Y qué veríamos al fondo si hiciéramos uso de ese telescopio que tienen instalado justo en el lugar donde se encuentra, en ese mirador que hay detrás de usted? ¿Qué vemos? ¿Qué podríamos ver? Bueno, pues veríamos una multitud de flamencos dispersos en la laguna y en el centro, sobre un islote, pues más de 8.000 parejas que están actualmente en la fase de incubación, de establecimiento para reproducción, es decir, lo que es la colonia de reproducción. La vida sigue en la naturaleza. De hecho, en algunas capitales o lugares con mucha densidad de población se suele decir que los pájaros se han venido arriba, los que habitualmente pueblan los cascos urbanos. En el caso de la Reserva Natural, ¿cómo le ha afectado esta pandemia o simplemente ellos van a su ritmo? Como bien has dicho, Fuente de Piedra es una reserva natural. Luego, las actividades de uso público se hacen en el entorno de la reserva. En el interior de este espacio protegido que gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, lo que se hace es conservación exclusivamente, con lo cual es indiferente que haya visitas a que no haya visitas en el entorno del espacio para el normal desenvolvimiento de la colonia de reproducción. No afecta que no haya tránsito de personas y afecta el riesgo de contagio a las aves, a los animales que usted conoce también y que lleva tantos años estudiando, como son los flamencos y el resto de especies que pueblan la laguna. No, eso no existe, como sabemos, en absoluto. Es decir, el COVID-19 no afecta a las personas, pero no afecta a las aves. Bueno, pues eso es importante, comprobar que la naturaleza sigue, comprobar que hay vida ahí fuera, incluso vida más rica. Entonces, la situación que registra la laguna no tiene relación con el tránsito de personas, no le afecta el virus, que eso es positivo. Entiendo que única y exclusivamente depende, como lleva ocurriendo desde hace muchísimos años, del registro de precipitaciones. ¿Por qué hay tantos flamencos? ¿Cuál ha sido, o de qué depende y cuál ha sido esos registros? Bueno, en lo que llevamos de año hidrológico, de septiembre a la fecha, son unos 380 litros lo que se han registrado de precipitación, y las lluvias del mes de marzo y abril son las que en último término han hecho factible que los flamencos vuelvan a criar en Fuente de Piedra. Es decir, hemos tenido un mes de marzo y un mes de abril que estamos terminando con lluvias frecuentes, que eso ha ido acumulando y favoreciendo un nivel de agua adecuado para que se forme un islote, la isla quede totalmente desconectada de tierra, donde ese nivel de agua también favorece que haya alimento para los flamencos, que son microorganismos o plancton, y en síntesis, pues las condiciones favorables que, como bien has dicho, cada primavera, en último término, las precipitaciones determinan en Fuente de Piedra. Bueno, pues depende de las precipitaciones. Este año hidrológico que al final se ha tornado positivo y bueno, también ha venido bien a la colonia de reproducción de flamencos que se aglutina a razón de 8.000 parejas, que se dice pronto, en la Reserva Natural
Laguna de Fuente de Piedra. Y los que hemos tenido la ocasión de estar en alguno de los anillamientos y cruzar las puertas de la reserva en algún momento, pues nos hemos encontrado con una situación de lámina de agua bajita que se puede andar con botas o incluso de tener que circular o avanzar con barco. ¿Cuál es el nivel de agua de la laguna ahora, Manuel? Bueno, este año es un nivel de agua próximo a la media. Estamos en unos 30 centímetros de nivel de agua. Luego eso implica que cuando llegue el verano la laguna pues estará prácticamente seca. Luego, como bien has dicho, estaríamos en uno de estos años en los que lo que haya es un espejo de sal, pero los flamencos seguirán su proceso natural. Bueno, pues vamos a hablar del día a día, de qué actividad se registra en plan foto fija, lo hemos comentado, pero ¿cuál es el día a día? Es decir, nosotros vemos que van sobrevolando flamencos, en algún caso incluso en algunos de los pueblos de la comarca desde donde se ve esta entrevista se han visto de pasar flamencos sobrevolando las cabezas, fundamentalmente de madrugada. ¿Cómo es un día para esas parejas y esos ejemplares que están en la laguna a razón de 20.000 de ellos, que se dice pronto? ¿Cómo se organizan el tiempo? ¿Dónde buscan la comida, etcétera? Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que los flamencos que hay en la laguna pertenecen a la población del Mediterráneo y noroeste de África. Por trabajos de investigación realizados con transmisores por satélite, sabemos que un ave de esta, un flamenco, es capaz de hacer desplazamientos de 1.300 kilómetros en una jornada. Luego, evidentemente, y después otra variable, y es que los desplazamientos entre la laguna de Fuente de Piedra y otros humedales del Mediterráneo lo hacen durante la noche. Es decir, que es frecuente ver sobre la propia ciudad de Antequera, ¿no? Y evidentemente sobre Fuente de Piedra o Sierra de Yegua, los flamencos volando a la puesta de sol, o si uno a lo mejor está despierto, oírlo de noche a cualquier hora, tanto yendo como viniendo. Luego también sabemos por la anilla que controlamos de los flamencos que están en la laguna, que ahora mismo en Fuente de Piedra hay flamencos, la mayoría de ellos nacidos en la laguna de Fuente de Piedra, pero también tenemos flamencos que nacieron y fueron anillados en la Camarga, en el sur de Francia, en Cerdeña, en Italia, continente europeo, o en Argelia. Es decir, aves de todas estas regiones están viniendo para reproducirse. Además, esa anilla también nos está poniendo de manifiesto, Cristóbal, que algunos de esos flamencos tienen ya hasta 43 años de edad. Luego, a escala global, hay que pensar que Fuente de Piedra es uno de los principales humedales de reproducción de esa población de flamencos que decía anteriormente de todo el Mediterráneo y noroeste de África. O sea, recorren tantísimos kilómetros porque son aves migratorias, pero además en un solo día se pueden hacer cientos de kilómetros para buscar comida para sus polluelos. Bueno, sí, además probablemente cuando volvamos a hacer otro censo de flamencos, pues llegará el momento en que el número de parejas que tengamos reproduciéndose será, si son, por ejemplo, hablamos de 8.000, pues serían 16.000. Pues llegará el momento en que haya menos flamencos en la laguna que número de parejas. ¿Por qué? Porque sencillamente esta ave, su estrategia de reproducción y de búsqueda de alimento es desplazarse a humedales andaluces en un radio de 200 kilómetros, estamos hablando Marisma de los 10 en Huelva, o la Salina Gaditana, o las marismas de Guadalquivir, o Cabo de Gata, para alimentarse y regresar pues a 1 o 2 días para alimentar a su pollo. Y en esa dinámica pues están hasta que los pollos son capaces de volar. Luego, esa es la explicación de por qué cuando la laguna está seca y no hay alimento, los pollos siguen adelante, siguen vivos, porque los adultos todas las noches regresan a Fuente de Piedra, una parte de ellos, buscan a su pollo y les dan a alimentar. Hay que pensar que una pareja de flamencos
tiene solamente un pollo en cada estación de reproducción. Un pollo que alimenta tanto el padre como la madre y que lo alimentan pues con una especie de leche, entre comillas, secreciones del buche, que lo hacen ambos ejemplares. Bueno, es increíble la magia de la naturaleza y cómo pues, se busca en la vida estas aves migratorias, los flamencos, que son esas particulares aves de ese gigantesco pico y de color rosa que en alguna ocasión hemos visto sobrevolar, como decimos, la comarca y que ahora se concentran a razón de 20.000 en la laguna de Fuente de Piedra. Manuel, hemos mencionado varias veces el anillamiento. Para que la gente lo entienda, estamos hablando de un evento de carácter, pues de una relevancia de carácter nacional e internacional incluso, que aglutina a cientos de científicos y voluntarios en el interior de la laguna, que por primera vez abre sus puertas a personal que no es específicamente el equipo de biólogos que trabajan ahí en el centro. ¿En qué consiste esto del anillamiento? ¿Se va a hacer este año? Bueno, el anillamiento se hace en una fecha, cada año cambia, que es cuando han nacido todos los pollos y los más pequeños pues tienen como mínimo pues unos 20 días de edad, que son capaces de desplazarse, y se captura parte de los pollos para ponerle esas anillas de PVC que permite identificarlo a distancia, otra de metal, y tomar una serie de parámetros biológicos. Eso se viene haciendo desde el año 1986. El que este año se pueda hacer, pues todo va a venir determinado evidentemente por las medidas que Sanidad adopte en esta desescalada, y que cuando llegue la fecha, pues sí, las medidas lo permiten o no lo permiten. Luego, en último término, evidentemente, como para cualquier actividad humana en estas fechas que vivimos, el que se desarrolle o no viene determinada por la evolución del COVID-19 y lo que establezca la autoridad sanitaria. Porque al final tienen que ser personas las que se aproximen y bueno, para bien o para mal, pues tienen que acercarse en muchos casos. Hemos tenido la ocasión de verlo mucho aquí en la comarca, lo conocemos, las labores que se realizan y esas cadenas humanas de voluntarios y de científicos que se reparten el trabajo, y sin el apoyo de ellos no podría ser posible realizar el anillamiento, que se realiza muy poquitas horas y que busca estresar lo mínimo posible a todos esos pollos de flamenco. Estamos hablando, Manuel, como resumen, de que muchas veces no nos percatamos los propios vecinos y la gente del resto de la provincia, de la comarca que ahora mismo puede estar viendo la entrevista. Lo que tenemos en Fuente de Piedra tiene un valor muy importante a nivel medioambiental en el contexto del país incluso. Bueno, a escala del país y a escala de, perdona la reiteración, del Mediterráneo y noroeste de África. Pensemos que por la información que tenemos de la Red para Estudiar la Conservación de los Flamencos, ahora mismo hay 3 colonias grandes en todo el Mediterráneo occidental noroeste de África. No existe información hasta la fecha de otros sitios. Y Fuente de Piedra todavía se agregarán más parejas a esta colonia de cría, y evidentemente las lluvias del mes de mayo pues también influirán sobre si el número de parejas pues se queda en torno a las 8 o llega a las 10.000 y pico o 12.000, con lo cual Fuente de Piedra tiene esa importancia internacional. De hecho, cuando muchos de los visitantes que suelen venir a Fuente de Piedra vienen de países extranjeros, también vienen muchos andaluces, personas de la comarca que también ya lo conocen y que valoran evidentemente la maravilla natural que implica este humedal, que para tomarlo de referencia en Europa es único. Hay otras colonias de flamenco, pero crían en salinas, y para ver una situación como esta en una gran laguna interior, una colonia de flamencos, tendríamos que irnos a África. Si esta imagen corresponde más bien a tipo de humedales temporales africanos, por lo cual de ahí su gran valor y singularidad. Pues Manuel Rendón, director conservador de la Laguna de Fuente de Piedra, gracias por habernos ofrecido estos ratitos de desconexión dentro de estas semanas de confinamiento, aproximándonos
gracias a esta videollamada al interior de la Reserva Natural, aunque sea viéndola de lejos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristóbal. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.